Cordial saludo, amables hermanos, hermanas en nuestro Señor Jesucristo. Estamos saludándoles y dándoles un saludo de motivación en cuanto a la lección número 46, deberes de los miembros de la Iglesia para con el mundo, en su segunda parte. En la primera parte observamos dos grandes deberes. El primero en cuanto a predicar, como se debe predicar en el mundo que nos rodea. Es posible que no vayamos a todos los continentes ni a todos los lugares de la tierra. Es una función para la Iglesia del Señor Jesucristo. Pero lo que sí es posible hacer es predicar a las personas que están cerca de nosotros. Dios no nos va a demandar, por ejemplo, por personas que están en un sitio alejado de nuestro contexto, de nuestro medio real. No nos va a pedir tanto Dios cuenta por los japoneses, por los chinos o por los australianos, personas que están bastante alejadas de nuestro medio, sino nos va a pedir cuenta es por nuestro vecino, por nuestro amigo, por nuestro compañero de trabajo, hablando del testimonio inicialmente y de la predicación de la palabra del Señor. Al iniciar esta lección, la número 46 en cuanto a los deberes de la Iglesia para con el mundo, tanto la disertación del maestro como las tareas para los alumnos como las preguntas para discusión, se enfatiza en el asunto del evangelismo a través de la palabra escrita, a través de los tratados y a través de todas las Biblias u medios, mecanismos que Dios ha establecido para que el mensaje llegue al corazón de los perdidos. Pero mis apreciados hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, eso representa un reto para la iglesia de hoy. La iglesia de hoy, con tantas comodidades, se ha vuelto en algunas ocasiones, perdóneme la expresión, casi que conformista, porque sencillamente se alimenta, se sobrealimenta con la palabra de Dios, pero en el momento de llegar a compartirla, pues hay grandes deficiencias. Un tratado que se pueda entregar a una persona, la invitación a escuchar un programa radial donde se hable del Evangelio de una manera sana, la invitación a asistir a la escuela dominical, la invitación a asistir a las campañas, a los servicios de predicación. Todas esta serie de invitaciones llevan consigo pues el mismo propósito, que no es otro que el de hacer discípulos para el Señor Jesucristo. Ahora, es muy importante recordar algunos textos que nos enfatizan sobre el trabajo como lo debe hacer la Iglesia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, vamos a encontrar una enseñanza que, por encontrarse allí dentro del contexto del libro de Hechos de los Apóstoles, nos da a nosotros una muy buena oportunidad de encontrar un abrebocas, una introducción. Dice en Hechos capítulo 1, en el verso número 1, en el primer tratado, oh Teófilo, está escribiendo el médico Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Ya sabemos que el médico Lucas se hizo compañero de viaje del apóstol Pablo cuando él llegó allá a Europa. En ese primer tratado, oh Teófilo, dice aquí que probablemente pues era un funcionario romano, y la verdad es que se usa la expresión de reconocimiento público. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Casi siempre cambiamos el orden. Primero enseñamos y luego hacemos. Pues Dios, a través del Señor Jesucristo, nos quiere aquí recordar el mejor método de llegar a las personas. Primero hacer y después enseñar. En otras palabras, ¿estamos respaldando lo que decimos con nuestros hechos? Jesús primero hacía. Por ejemplo, cuando llegó a hablar con Nicodemo, Nicodemo ya tenía suficientes pruebas, tenía suficientes evidencias de lo que Jesús había hecho. No solo de los milagros, no solo de las sanidades, sino de su testimonio impecable. De tal forma que las barreras de las acciones de los seres humanos fueron quitadas. Existen muchas barreras a la hora de predicar el Evangelio. Por eso es que el apóstol siempre ora para que se abran puertas para la predicación de la palabra de Dios. Pero es precisamente porque muchas puertas se cierran ante el mal testimonio, ante el antitestimonio, de muchas personas que a veces, diciéndose creyentes, entonces no viven en concordancia al estilo de vida del Señor Jesús. Jesús
es nuestro supremo Maestro, Jesús es nuestro hermano mayor. Quisiéramos recordar aquí que Jesús primero hacía y después decía las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, aquí es importante resaltar el propósito último de todo hijo de Dios. Ese propósito último, ¿para qué nos hace Dios hijos del Señor? ¿Solamente para librarnos de la condenación? No, evidentemente, arrepintiéndonos y creyendo en el Señor Jesucristo, nos libramos de la condenación eterna. Pero Jesús no solamente es salvador de la condenación, Jesús también es salvador de nuestras malas decisiones. Nos libra de una manera maravillosa y prodigiosa y cada día nos hace más semejantes a Él. Ese es el propósito último que lo encontramos en Romanos capítulo 8, a partir del verso número 29. Romanos 8, 29 dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Jesús conoce todas nuestras decisiones de antemano. Él sabe qué voy a estar haciendo mañana a esta misma hora. Usted y yo probablemente no lo sabemos con exactitud. Podemos hacer aproximaciones en cuanto a lo que nosotros vamos a hacer. Podemos conocer a veces inclusive una decisión, pero no siempre conocemos todas nuestras decisiones. Dios sí, Dios de antemano. Es la presciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios. Dice, a los que antes conoció. Dios conoció antes de que yo naciera, antes de que usted naciera, todas las decisiones. Dios sabe de antemano todas las decisiones que vamos a tomar y por eso nos escoge. ¿Implica esto que Dios obliga? No. ¿Implica que Dios escoge arbitrariamente? Tampoco, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos y mis hermanas, es muy claro que la oportunidad de salvación es para todo el ser humano. Esta lección ataca seriamente, por decirlo así, entre comillas, ataca a todos aquellos que en aras de no predicar el Evangelio dice, pues Dios de antemano sabe quiénes se van a salvar, o Dios ya escogió de antemano los que se van a salvar y no tenemos necesidad de predicar. Todo lo contrario, Dios hace una parte a través de su palabra y nosotros hacemos otra parte entregando y compartiendo su palabra. No fue un ministerio dado a los ángeles, porque los ángeles no lo hubieran hecho de la manera como nosotros lo hacemos, ya que nosotros, al ser seres humanos, podemos comunicarnos de una manera eficiente con nuestros semejantes. Dios es un comunicador por excelencia, y dijo Dios, hágase la luz. Y vio Dios y dijo Dios. Es decir, todo lo que está hecho simplemente fue hecho por el poder de su palabra. Dios es el único que tiene la capacidad de decir y automáticamente se hace. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero sí se nos ha dado el privilegio de compartir la palabra del Señor. Sigue diciendo, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre más nos parecemos a Jesús, más fácilmente se allana el camino para hablar de Jesús. Entre menos nos parecemos al Señor Jesucristo, entonces más dificultades vamos a encontrar en el camino para hablar de Jesús, porque habrán tropiezos. Y dice el Señor en su palabra que es necesario que los tropiezos vengan. De hecho, vivimos un mundo de tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. La Biblia es muy certera también en esta enseñanza. Nosotros, usted y yo, apreciado hermano, usted y yo, apreciada hermana en el Señor Jesucristo, cuando no respaldamos lo que decimos con previamente una serie de acciones que respaldan lo que vamos a decir, pues es como contratar a un payaso para dictar clases de seriedad. El payaso realmente no tiene esa naturaleza. El payaso tiene la naturaleza de producir risa, jolgorio, alegría, en cierto modo, y cuando lo hace de una manera decente, pues lo hace para diversión de las personas. Pero mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros hablamos de Cristo a través de un tratado, a través de una Biblia, a través de un programa radial, a través de una clase de instituto, a través de cualquier forma de predicación de la palabra del Señor, siempre nuestras palabras están respaldadas, es por nuestros actos. Afirmamos siempre con toda sinceridad que lo que hablamos muchas veces
debe ir en concordancia con lo que hacemos, porque lo que hacemos a veces habla tan fuerte que no deja escuchar lo que decimos. Tiene que haber una concordancia clara entre lo que nosotros decimos y entre lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿qué es importante enseñar a las personas que coloquen su fe en Cristo? Evidentemente, pero su fe en Cristo debe estar respaldada por un testimonio. Pablo siempre decía: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados e imitadores también de mí. Cuando Pablo actuaba como Cristo, entonces los hermanos de las iglesias locales y de las obras misioneras donde Dios lo había colocado, pues sencillamente tenían un bonito ejemplo allí para imitar. Así sigue diciendo el verso número 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es el proceso, el propósito, mejor, el proceso para el propósito final del cristiano. ¿Para qué se congrega un miembro de una iglesia del Señor Jesucristo? Para parecerse cada día más a Jesús. ¿Para qué Dios nos llama a servirle? Para parecernos cada día más a Jesús. Si ese no es nuestro propósito último en la vida del cristiano, entonces estamos desenfocados. Y al estar desenfocados, entonces los propósitos se cambian. Y al cambiarse los propósitos, de hecho, no va a tener bendición la obra de Dios. Ampliemos esto un poco en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 17. En Hechos capítulo 17, a partir del verso 1, se nos está hablando precisamente de este deber, del desarrollo de este deber de una iglesia. Una iglesia debe proclamar el Evangelio a través de los tratados, a través de la Biblia, a través de regalar folletos, a través de programas evangelísticos. Todas estas cosas son combinaciones, pero apuntando siempre al mismo propósito. Nunca va a cambiar Dios su método de ganar almas persona a persona. Una persona, perdóneme la redundancia, puede convertirse a través de un programa radial, pero necesitará alimentación espiritual, necesitará alguien que, como en el famoso caso de Felipe y el eunuco, pues no entendía porque no había nadie quien le explicara. Siempre necesitamos aprender de persona a persona. Hay cosas que podemos aprender a distancia, como en este caso, pero hay cosas que se aprenden personalmente. Hay cosas que son absolutamente irreemplazables en la relación humana, o mejor, que la relación humana no tiene ningún tipo de reemplazo. Aquí tenemos una relación humana indirecta, pero la tenemos al fin y al cabo. No estamos pretendiendo decir con esto ni que lo sabemos todo, ni que somos las personas más santas y más apartadas. Estamos simplemente recordando que, aunque no seamos perfectos, sí podemos dar testimonio. Aunque no seamos 100% personas con capacidad de agradar a Dios, sí podemos, en cierto modo, mejorar en nuestra vida cristiana e ir adelante en el camino del Señor. Hechos capítulo 17, en el verso número 1, dice la Biblia: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿Con qué autoridad iba el apóstol Pablo a ellos a predicar el Evangelio a Tesalónica? Con la autoridad que le dio la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13, en el verso número 1. ¿Con qué autoridad Pablo predicaba el Evangelio? Pablo no predicaba el Evangelio con una autoridad individual. El Señor le había dado la autoridad a la iglesia y la iglesia envió al misionero, Pablo, a predicar. Muchas iglesias hoy no quieren enviar misioneros porque tienen, en cierto modo, mucha desconfianza en el asunto del sostenimiento de la obra misionera. Pero cuando el obrero de Dios está haciendo la voluntad de Dios, en el sitio de Dios, en el tiempo de Dios y con el propósito de Dios, de alguna manera Dios cubrirá las necesidades. Siempre la Biblia se nos encarga o nos encarga a nosotros de andar no por vista, sino por fe. No tengo que ver el almuerzo de mañana para saber que voy a almorzar, ni tengo que conocer las personas que cultivaron los alimentos para saber que vamos a consumir alimentos. No, es un acto de fe saber que mañana vamos a alimentarnos, que Dios ha provisto a través de otras personas no solo los alimentos, sino todos los recursos necesarios para podernos alimentar. Es un ejemplo sencillo y para algunos casi que superficial, pero es un ejemplo contundente. Pablo iba allí y discutía con ellos, mis hermanos y mis hermanas, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese,
y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La mayor consideración se debe tener por la obra misionera en una iglesia del Señor Jesús. No se está diciendo de que no se aplique el sentido común en el sentido, por decirlo así, de enviar por enviar. No, Dios es un Dios de orden. Un misionero, pues, además de cumplir los requisitos, pues debe contar con el suficiente respaldo de una iglesia local para que otras iglesias también puedan en determinado momento ayudar a llevar adelante la obra misionera. Pero Tesalónica era una de las ciudades donde se necesitaba la conversión de las personas. Tesalónica era una ciudad donde había hambre del Evangelio del Señor Jesús. Como pertenecía al famoso Imperio Romano bajo el contexto cultural griego, tenía una mezcla, una especie de sincretismo de todas las diferentes culturas, tanto griega como romana, como en cierto modo algo del Medio Oriente. Pero mis hermanos y mis hermanas, Pablo fue a ellos. Siempre el mandato ha sido ir por todo el mundo. Hay ocasiones en que las personas llegan a las iglesias, es evidente, pero no es la regularidad. Siempre hay que estar invitando. Los miembros deben en ningún momento, no deben en ningún momento, avergonzarse de invitar a otras personas a escuchar el mensaje del Evangelio. Y sobre eso hay mucha discusión. Hay personas que dicen, cuando tengamos un excelente templo, cuando tengamos unas bancas muy finas, cuando tengamos un sonido excelente, cuando tengamos una orquesta excelente, cuando tengamos un predicador que explique el Evangelio con muchísima convicción, entonces vamos a empezar a invitar almas a que lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo como Salvador personal. Aquí vemos que Pablo ni templo, ni tenía ningún otro elemento más que la palabra de Dios. Y no se está justificando esto para decir que una iglesia no deba en determinado momento esforzarse para tener un lugar digno de adoración a Dios. En un principio se hizo sobre altares, después el tabernáculo, después del tabernáculo vino la construcción del templo, y así sucesivamente el lugar siempre ha sido un lugar apartado por Dios y para Dios. Que las iglesias tienen enormes retos para conseguir los recursos económicos para construir los templos donde se pueda predicar dignamente el Evangelio. Es evidente que sí, pero volvemos a repetir que la obra es de Dios y Dios siempre va a proveer para sus hijos y siempre va a proveer para su obra. Finalmente, en la parte de las preguntas para discusión, nosotros podemos concluir allí en cuanto a qué debe hacer nuestra iglesia para ayudar a los jóvenes que Dios llama a que se preparen para su servicio. Una de las maravillosas oportunidades que tenemos con los medios electrónicos de comunicación es permitir que otros jóvenes también se preparen en el desarrollo del ministerio. Conocemos muy bien los textos donde se dice que la cosecha es mucha, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Pedid al Señor que envíe obreros a su mies, es decir, a su cosecha. Muchas almas se están perdiendo por la falta de predicación del Evangelio. Y no se necesita ser pastor, no se necesita ser misionero, maestro de escuela dominical, diácono o cualquier otra denominación en cuanto al servicio a Dios que se le quiera dar. No, todo miembro tiene por lo menos el don de hablar del Señor Jesucristo sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, y eso sí, siempre respaldando la predicación del Evangelio con un buen testimonio para su honra y para su gloria. Muchos jóvenes encuentran grandes tropiezos en el ministerio personal. Hay mucha tendencia hoy a tener bivocacionalidad, es decir, dos profesiones. La profesión de ministrar en una iglesia del Señor Jesucristo, o el llamamiento mejor, no es una profesión sino un llamamiento. El llamamiento de servir al Señor en la iglesia, pero ante la escasez de recursos económicos, muchos pastores misioneros necesitan o necesitamos en determinado momento ocuparnos en otro tipo de cosas. No es la voluntad perfecta de Dios, pero hay ocasiones en que muchas de nuestras iglesias, las personas que ofician como misioneros o como pastores, tienen que desarrollar dos trabajos o dos funciones. Pablo lo hizo cuando trabajaba haciendo carpas, tiendas, es decir, lugares donde vivir las personas, y nosotros a veces, ocasionalmente también,
debemos dar ejemplo en estas cosas. Pero mis hermanos y mis hermanas, nunca la iglesia debe convertirse en un club espiritual donde sencillamente las personas se encuentran para hacer negocios, tratar asuntos personales, familiares, sociales, sin predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. A eso nos ha llamado el Señor, a predicar, porque siempre la fe vendrá por el oír y el oír por la palabra del Señor. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos grande y ricamente. Bueno, hermano, pare la